Buenos días, amigos y amigas. Estoy feliz de estar de nuevo con vosotros, como cada semana, para compartir un texto de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y como siempre, rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos lleve hacia la verdad de Dios, hacia la verdad de Cristo, ¿verdad? Y que nos revele la palabra de Dios, ¿no? Porque necesitamos esa revelación, ¿no? Que solo Dios puede darnos por medio de su palabra y por medio de su mediación a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a ir a un versículo concretamente, se encuentra en el Nuevo Testamento, pero este versículo encierra una verdad muy profunda y es un versículo que nos da mucha seguridad y nos da mucha esperanza, ¿no? Eh, Todo ser humano, desde que nace, eh, en su día a día, lucha. Luchamos por ejemplo, poder respirar cuando un bebé nace, pues lucha por respirar, ¿no? Porque de hecho el médico tiene a veces que cogerle del pie boca abajo y darle unas nalgadas, ¿verdad? Unas palmadas para que ese bebé recién nacido comience a respirar, ¿no? La vida es, el dolor y la lucha forma parte de la vida de todo ser humano, ¿no? Y lo bueno es estar en la buena batalla, ¿no? Pablo decía a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe, ¿no? Y al igual que Timoteo, todo cristiano pelea una batalla, ¿no? Y esa batalla debería ser precisamente la batalla de la fe, la batalla que Pablo aconsejaba a Timoteo, ¿verdad? En su carta, sus dos cartas pastorales, ¿no? Por tanto, necesitamos. ¿Cómo podemos pelear esa batalla o qué debemos hacer para estar fuertes, ¿no? En medio de esa batalla, ¿no? Y por supuesto que sabemos que una de las cosas que nos fortalecen es, bueno, andar en el camino de santidad que Cristo nos enseña, ¿no? A través de su palabra, es decir, abstenernos de cosas que son agradables a la carne, pero que no todas esas cosas agradan a Dios y muchas de ellas atentan contra la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Por tanto, nos llevan a pecar y nos llevan a desobedecer a Dios, ¿no? Y eso, eh, por desgracia, muchas veces o ocasionalmente hay cristianos que caemos en esos errores, ¿no? En esos pecados, a lo mejor que nos alejan de Dios y nos hacen andar en derrota, no en la victoria de Cristo, ¿no? No podemos demandar de Dios algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no tenemos excusa para no pelear la batalla de la fe. Por tanto, ahora, ¿cómo pelear esa batalla, no? ¿Y qué hacer cuando estamos bajo presiones familiares, presiones emocionales, presiones de lucha, ¿verdad? Contra nuestra vieja naturaleza, ¿no? Que se revela, que no quiere sujetarse a la ley de Dios, ¿no? Yo creo que uno de los versículos más ilustrativos en el sentido de victoria espiritual, ¿verdad? Eh, es el versículo que Pablo dijo a los Efesios en su carta, ¿verdad? En su carta a los Efesios, Pablo en el capítulo 6
de Efesios y concretamente el versículo 10, fijaos lo que decía. Dice, por lo demás, es decir, en conclusión, o a más de todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? En cuanto a la convivencia con vuestro cónyuge, en cuanto al sometimiento unos a otros, en cuanto a andar como hijos de luz, en cuanto a la salvación que tenemos en Cristo, en cuanto a la unidad del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu de Dios en cómo Él tiene que tener el señorío en la iglesia, ¿verdad? Porque Él, si dejamos que el Espíritu de Dios tenga el señorío en la iglesia, el Espíritu de Dios mismo nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a que Cristo sea realmente la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo unidos, ¿verdad? En cuanto a todo esto, ¿verdad? Pablo hace como una conclusión final y dice esto, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Y los versículos siguientes, hasta el 18, pues comienza a describir lo que él llama la armadura de Dios y habla de diferentes partes de esa armadura que todo cristiano debería tener y que es de Dios, que Dios la da a nosotros a la medida nuestra de cada hijo y cada hija de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero yo no voy a entrar en la armadura porque ya he compartido sobre esto en estas mini reflexiones de estudio que hago cada semana. Por tanto, me voy a parar solamente en este versículo, ¿no? Por lo demás, hermano mío, lo que Dios te pide y lo que Dios me pide a mí es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo podemos, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Y ahí sí que podríamos pensar en cosas no prácticas que nos enseña la Biblia de cómo fortalecernos, ¿no? Pero me llama la atención que aquí no dice fortalécete en ti o fortalécete por ti mismo. Aquí está diciendo fortaleceos en el Señor. Y no dice fortalécete en ti y fortalécete en el poder de tu fuerza. Es decir, tú tienes la capacidad como hijo de Dios de poder fortalecerte en ti cuando estás en debilidad, cuando estás en la lucha, cuando estás bajo presión, tú puedes fortalecerte en ti y en el poder de tu fuerza. Es decir, habrá estrategias, ¿verdad?, que podamos usar o cosas que podamos utilizar para ejercitar, para desarrollar esa fuerza, ¿no?, que nosotros podemos hacer, pero no está diciendo esto Pablo a los Efesios. Pablo a los Efesios está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Y otra pregunta, ¿qué es fortalecernos? ¿Qué quería decir Pablo cuando decía fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿A qué se está refiriendo? Porque no se está refiriendo, como he dicho antes, a nosotros, a que podemos fortalecernos por nosotros, a que podemos tener recursos para fortalecernos. No, aquí Pablo deja claro que es en el Señor. Entonces, esta fortaleza en el Señor, ¿cómo podemos tenerla? Y si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Isaías solamente para ver algunos detalles de cómo fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestra fuerza ni en nosotros. Vuelvo y repito, y perdonar
que sea repetitivo, pero esto nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Por tanto, vamos al Antiguo Testamento un momentín y vamos a ver cómo el profeta Isaías ya nos hablaba sobre cómo poder fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? En Isaías, en el capítulo 26, Isaías aquí, o mejor dicho, Dios por medio de Isaías, nos da la clave. Dice, tú, hablando, dirigiéndose a Dios, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego el versículo siguiente dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es decir, desde que Dios creó al ser humano, solamente en Él, solamente en Dios, el ser humano puede encontrar la fortaleza para poder pelear la buena batalla de la fe. Y solamente podemos encontrar esa fortaleza en Dios, pero solamente podemos encontrarla cuando perseveramos en nuestro pensamiento hacia Dios en confianza. Fijaos que el versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y te dice la razón, dice, porque en ti ha confiado. Y luego el versículo 4 que hemos leído dice, confiad en Jehová perpetuamente. Es decir, cuando nuestros pensamientos se centran en el poder de Dios, en el poder que Dios ha manifestado a través de los siglos, desde que creó al ser humano, ¿verdad? Cuando confiamos, cuando delegamos, es decir, podemos sentirnos muy agobiados, podemos sentirnos que ya no podemos más, que estamos sin fuerza, pero cuando confiamos en Dios y que en Él está la fortaleza y descansamos, perseveramos en esa confianza, en ese pensamiento, en fe y confiamos en Dios, Dios manifiesta su fortaleza en nosotros. Hay otro profeta que decía, no es con espada, no es con ejército, es decir, no es con recursos humanos como podemos fortalecernos o como podemos vencer, porque para vencer cosas hay que estar fuerte, ¿sí? Pero claro, no depende esa fortaleza de nosotros, depende de nuestra confianza en Dios. Porque la lucha, como decía Pablo a los Efesios en el versículo siguiente, no es contra carne ni sangre. En el versículo siguiente del versículo que hemos leído al principio, de Efesios 6:10. El versículo siguiente dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, y el versículo 12 dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Por tanto, es una lucha espiritual que solo puede venir la fortaleza de la confianza que tengamos en la palabra de Dios. Mejor dicho, de la confianza que tengamos no solamente en la palabra de Dios, sino el Dios que ha dicho la palabra, que ha dicho que yo estaré con vosotros, como dijo Jesús, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que por ejemplo, en Mateo
perdón, en Juan 17, cuando cuando Cristo hace esa oración sacerdotal al Padre, ¿verdad? Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, si Dios nos está amparando, nos está guardando y nosotros estamos confiando plenamente en Él, ¿quién va a atentar contra nosotros? Y si alguien atenta contra nosotros, tenemos que tener la confianza de que si Dios lo ha permitido, va a ser siempre para perfeccionar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Por tanto, vamos a salir de ahí más fortalecidos. Si nos rendimos, esto no es cuestión de pelear la batalla de la fe en rendición a Dios. Podía haber dicho Pablo a los Efesios, en confianza plena en Dios, porque aún la armadura de la que Pablo habla y describe en los versículos posteriores al versículo 10 del capítulo 6 que hemos leído de Efesios, cuando él empieza a describir la armadura, es la armadura de Dios, no es nuestra. Es nuestra porque Dios nos la concede, pero es de Él. Por tanto, esa armadura, esa protección viene de Él. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y que nosotros solamente tenemos que confiar. Y la confianza en Dios nos lleva a la santidad. Nos lleva a que nosotros podamos en amor, en respuesta a Dios, pelear la batalla de la fe, confiando que Él pelea por nosotros, confiando que Él nos defiende, confiando que Él nos levantará a su debido tiempo, confiando que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, como decía Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es confiar, querido hermano. Y cuando el pueblo de Dios confía plenamente en rendición humana, en decir, Señor, si tú no libras esta batalla conmigo, yo no voy a poder. Cuando confiamos plenamente en Dios y en la palabra que Dios dice, es cuando nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza. Él despliega su fuerza. En este siglo XXI, igual que la desplegó cuando estaba Adán y Eva. De la misma manera, y a lo largo de los siglos, Dios defiende su causa, Dios defiende a su pueblo. Estar tranquilos, dice Dios. La batalla no es vuestra, no es con ejército, no es con vuestra fuerza, no es con vuestros recursos, es con mi poder. Es lo que dice Isaías, que hemos leído. En Jehová está la fortaleza de los siglos y por eso podemos confiar perpetuamente. Por eso el autor de Hebreos escribió el capítulo 11 de Hebreos y te muestra dos realidades de hijos de Dios e hijas de Dios que confiaron en Dios y que por fe en Dios, no en ellos, pudieron conquistar y pudieron hacer. Dios pudo desplegar su gloria, sus milagros. Pero también vemos la otra realidad de hijos e hijas de Dios que confiaron en Él y aparentemente sufrieron pérdida aún incluso de sus vidas, pero Dios desplegó su triunfo en ellos.
y a su debido tiempo se los llevó a su presencia. Y sus nombres están escritos no solo en el libro de la vida, sino están escritos también algunos de esos nombres de miles, de millones, a lo mejor de hijos e hijas de Dios. Algunos de esos nombres hay un resumen muy concreto en Hebreos 11. Hay dos realidades, sea que muramos, querido hermano, y sea que vivamos, somos del Señor, por tanto, debemos fortalecernos en el Señor día sí y día también. Y no solamente en el Señor, sino también en el poder de su fuerza. La vida cristiana es una vida de fe. El justo por la fe vivirá, pero el justo también por la fe luchará. El justo por la fe, y no es una fe vana, es una fe en el Creador, es una fe en el gran yo soy, es una fe en el omnipotente Dios, es una fe en la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en esa unidad de amor perfecta que tienen, que son un solo Dios, no son varios dioses, son un solo Dios expresado en tres realidades divinas, en el Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios. Pablo decía a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y un solo consolador que vive y mora en cada hijo y en cada hija de Dios, que es el Espíritu Santo. Y los tres forman una unidad perfecta, forman un solo Dios. Y esta es la confianza que tenemos que tener. Y esto no es, la fe no es que tengamos que entender todo, la fe es creer que Dios está, creer que Dios defiende, creer que Dios cuida, creer que Dios edifica, creer que Dios multiplica las fuerzas, como dice Isaías 40, al que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque la fuerza viene de Él. Por tanto, yo quiero que consideres este pensamiento, espero que te sea de bendición, que te sea de ánimo y que confíes en el Señor y en el poder de su fuerza, que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo tenemos al omnipotente Dios de nuestro lado. Y te hago la pregunta que Pablo hacía a los romanos en el capítulo 8. Si Dios es por nosotros, contesta tú. Si Dios es por nosotros, contesta a la otra parte. Y que se haga carne, que se haga realidad en tu vida y en mi vida, porque lo necesitamos, porque los días no son buenos, hay muchos días malos que tendremos que seguir viviendo. Pero Dios transforma, igual que transformó el agua en vino, Dios transforma lo amargo en dulce. Así que confiemos y fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.